Hemos llegado al fin. El fin del libro de Romanos. El último mensaje en esta serie. Bueno, en la noche también voy a predicar de Romanos, pero va a ser un pasaje anterior. Pero es el último mensaje en esta serie. Encontré el primer mensaje de la serie que di, y me parece que fue el 10 de abril de 2017. Casi exactamente 8 años y medio que hemos pasado estudiando el libro de Romanos. Busco Romanos capítulo 16. De manera de repaso, en el libro de Romanos capítulo 16, vemos que en el inicio Pablo recomienda a Febe, una sierva de la iglesia en Cencrea. Después él saluda a varios hermanos en la iglesia en Roma. Nosotros aprendimos acerca de esos hermanos, Priscila, Aquila y a lo demás. Y después él hace una advertencia a la iglesia en Roma. Una advertencia en contra de falsos maestros y en contra de falsos hermanos y hermanos conflictivos, problemáticos dentro de la congregación. Y él dio 3 exhortaciones, o vimos 3 aspectos. Primero, el mandamiento en contra de falsos hermanos y hermanos conflictivos. Hay que identificarlos. Hay que fijarse en ellos, hay que marcarlos y hay que separarse de ellos. Segundo, el motivo de falsos hermanos y hermanos conflictivos dentro de una congregación quieren satisfacer sus tripas, sus estómagos, sus deleites, sus placeres. Sirven a sus propios placeres en vez de servir al Señor Jesucristo. Y el método que usan los falsos hermanos y hermanos conflictivos, usar palabras suaves y lisonjas para poder engañar a los hermanos. Y recuerda que Pablo dio esta exhortación a la iglesia porque era una iglesia que estaba haciendo las cosas bien. Tenía sus conflictos, por eso se escribió la carta a los romanos. Pero era una iglesia que tenía cierta notoriedad, o sea, eran notorios en un buen sentido por su obediencia. Y entonces, cuando alguien está haciendo las cosas bien, ¿quién ataca? El diablo. Y entonces el Señor a través de Pablo tenía inquietud de que la iglesia en Roma iba a ser un blanco para los dardos del enemigo. Y ahora vamos a leer del versículo 21 a 27. Por favor, pónganse de pie. En reverencia a la palabra. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, mejor decir, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Punto en el asiento. Desde el versículo 21 al 23, eso es todavía de manera de introducción, porque no vamos a detenernos tanto en el versículo 21 al 23. También Pedro
Primero Pablo había saludado a gente en la iglesia en Roma y ahora manda saludos de parte de personas que están con Pablo a la iglesia en Roma. Y entonces hay varias personas mencionadas aquí, dice el versículo 21, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Entonces aquí vemos la referencia a Timoteo, el discípulo. Ya conocemos bastante acerca de Timoteo. Pablo escribió 2 cartas a Timoteo, cartas pastorales. Timoteo era su discípulo y también fue pastor de varias obras según el Nuevo Testamento. Y entonces, él, de parte de Timoteo, él manda saludos a la congregación en Roma. Hay referencia a Lucio, Jasón y Sosípater, y dice que ellos son sus parientes. Según los comentaristas, eso significa que son creyentes judíos de la misma el grupo étnico que el apóstol Pablo, y ellos mandan saludos. No hay tanta información acerca de estas personas. Y después el versículo 22 es un versículo curioso. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. La pregunta es, ¿escribió Pablo la carta a los romanos o fue Tercio? Fue los dos. Pero dependiendo en cómo uno interpreta la palabra, escribió. El autor final de la carta es el Señor. Y el Señor inspiró a Pablo. Y Pablo dictó a Tercio. Tercio era su escriba. Y escribía de parte de él. Recuerde que Pablo tenía, según lo que se entiende, tenía problemas con la vista. Tenía dificultades con la vista y entonces tenía un ayudante, un escriba que escribía de parte de él. Entonces Tercio, el metiche, decidió en su propio nombre mandar saludos a la iglesia en Roma. Y él manda entonces saludos a la iglesia en Roma. No sabemos tanta información acerca de Tercio, pero sabemos que era alguien de confianza, porque imagínate entonces, yo estoy dictando algo y él está escribiendo otra cosa. Es una posición de confianza. Me imagino que él preguntó, ¿cierto? Y me imagino que después él dijo a Tercio, léeme la carta para escuchar bien cómo se dicen las cosas. Pero en una persona de confianza se puede interpretar, se puede asumir, se puede deducir de aquí. Después el versículo 23, os saluda Gayo. Esto debería ser Gayo en 1 Corintios 1:14. Podemos ir a 1 Corintios 1:14. Bueno, siguiente página, ¿cierto? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Entonces Gayo era probablemente Gayo en Corinto, en el libro de 1 Corintios, de Corinto, uno de los dos que Pablo había bautizado. Dice que él es el hospedador de la iglesia, que puede significar la iglesia entera o quizás un hogar para que gente de la iglesia se queda. Y es probablemente la segunda idea, que fue un hogar donde la gente se quedaba, porque la iglesia en Corinto era bastante grande. Entonces, probable que no cabían dentro de la casa de él, y era probable que Pablo estaba quedando en la casa de Gayo cuando él escribió la carta de Romanos. Él escribió la carta de Romanos desde Corinto. Aquí tenemos entonces otra referencia,
Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Él era tesorero de la ciudad, alguien con alta posición. Es interesante, porque en Roma, ¿a quiénes eran la mayoría de las personas saludadas que estudiamos la semana pasada? La mayoría eran esclavos, ¿recuerda? La mayoría de la gente que fueron saludados de parte de Pablo en la iglesia en Roma era gente que era esclavo. Pero también dentro de la iglesia cristiana en general había gente de alto rango también. El tesorero de la ciudad de Corinto, en este caso. Entonces muestra que dentro del cuerpo de Cristo hay libres y hay esclavos, hay ricos y pobres, hombres y mujeres, gentiles y judíos. Entonces, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. No hay ninguna información sobre el hermano Cuarto. Entonces, lo importante es saber que había gente en la iglesia de Corinto que estaba mandando saludos a la iglesia en Roma. Ok. Después terminan en el versículo 24 con una despedida común. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces están despidiendo. Y después tenemos aquí el versículo 25 al 27, que realmente va a ser el enfoque del mensaje de esta mañana. Aquí en el versículo 25 al 27 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esto es un párrafo teológico, rico, lleno de doctrina, lleno de pensamiento. Los comentaristas llaman a este par de versículos una doxología. Una doxología es como un himno o un párrafo de alabanza, de gloria a Dios, pero que tiene mucho contenido teológico sustancial. Y entonces el apóstol Pablo, el Señor a través de Pablo, termina la carta de Romanos dando gloria a Dios, alabando el nombre de Dios, exaltando el nombre de Dios. Nosotros comenzamos el servicio con lo que se llama la doxología, y es un himno breve, y en ese caso el énfasis es la Trinidad. No sé si ha dado cuenta. El énfasis de la doxología que nosotros cantamos: adoramos al Padre, después adoramos al Hijo, después adoramos al Espíritu Santo en la doxología. En esta doxología que está aquí, el enfoque de esa doxología es el Evangelio en sí mismo. Recuerden, mis hermanos, el enfoque de Romanos es el Evangelio. Busca Romanos 1:15 al 17. El Evangelio siempre ha sido el enfoque de la carta a los romanos. Y estaba comentando el hermano Nathanael que lo interesante es que el capítulo 1 y el capítulo 16 tienen mucho en común. El uno es como un reflejo, una reflexión del otro, una reflexión del otro. Romanos 1:15 al 17. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, como vimos hace algunas semanas atrás, Pablo tenía ese deseo de ir a Roma y él quería predicar y anunciar el Evangelio a la iglesia en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio
La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y desde ese versículo 1:17 hasta el capítulo 16 es una explicación del Evangelio. Y es muy apropiado que entonces Pablo termina esta carta después de haber pasado 16 capítulos enseñándonos la riqueza de lo que es el Evangelio. Lo describimos hace 8 años atrás como un diamante con diferentes facetas. No sé si recuerda. Un diamante con diferentes facetas. Y él ha pasado 16 capítulos en esta carta enseñándonos acerca de este diamante. Y él termina su carta dando gloria a Dios por este diamante. Y es el propósito de esta doxología, de estos últimos 3 versículos del libro de Romanos. Entonces es muy apropiado que el apóstol Pablo termina esta carta recordándonos acerca de algunas verdades importantes que nosotros tenemos que tener en mente mientras perseveramos en la vida cristiana. Recuerda que su preocupación es que la iglesia en Roma siga perseverando sanamente en el Evangelio, como él había acabado de advertirlos acerca de falsos maestros. Entonces, él nos da diferentes enseñanzas aquí de cómo nosotros podemos perseverar en la vida cristiana. Y entonces, para esta mañana tengo 3 enseñanzas acerca de perseverar en la vida cristiana, según el versículo 25 a 27. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Padre, deme claridad de ideas y Padre, deme dominio sobre el idioma en esta mañana. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por el Evangelio, Señor. Gracias, Señor, por la belleza del Evangelio, Señor. Pedimos, Señor, que nos enseñe, nos corrige, nos amoneste en esta mañana a través de la exposición de su palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primero, el Evangelio es el fundamento de nuestra vida cristiana. El Evangelio es el fundamento de nuestra vida cristiana. Miren el versículo 25. Dice la palabra del Señor. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo. Aquí hay una palabra interesante. La palabra confirmaros, de confirmar. La palabra en griego es la palabra sterizos y significa hacer algo estable, colocar algo firmemente o firme, colocar, fortalecer, hacer firme, hacer constante en la mente de uno. En otras palabras, significa darnos un fundamento, establecernos para que nosotros como un edificio podamos quedar parados en buenos tiempos y en tiempos malos. Le voy a dar un ejemplo. Es útil que este edificio tenga un fundamento sólido en este momento, mientras estamos aquí. ¿Qué pasaría si este edificio no tuviera un fundamento sólido? No hay tormenta en este momento. El tiempo está bueno. No hay terremoto. ¿Por qué es necesario que nosotros tengamos un fundamento sólido en este momento? En este momento bueno. ¿Qué va a pasar si no tiene? Se puede caer. Entonces, para que este edificio pueda cumplir su función en el tiempo bueno, de hospedarnos, de darnos un lugar para reunirnos, de darnos facilidades para desarrollar ministerios, de tener comunión, de enseñar, de adorar, es necesario que tengamos un fundamento sólido.
En los buenos tiempos de la vida cristiana, para que nosotros podamos desarrollarnos como creyentes, es necesario tener un buen fundamento. Amén. Amén. Y también en los tiempos malos. ¿Cuáles son los tiempos malos? Viene una tormenta. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos aquí, Elías, hace 13 años atrás. Eso fue 6 meses después, o 8 meses después, era Hurricane Sandy. Y eso fue la madre. Amén. ¿Recuerda cuando los metros, los subways se inundaron? Y New Jersey fue destruido en la costa. Fue horrible allá. Y recuerda, hermanos, cuando nosotros colocamos las maderas en las ventanas para proteger las ventanas. Recuerden, Rosario, que cortamos esos plywoods y lo colocamos en las ventanas. Y yo pensaba, Señor, ¿se va a aguantar el templo en este huracán? Era un huracán. Pero porque tenía fundamento sólido, aguantó. Y gracias al Señor no fue tan fuerte aquí en Yonkers el efecto de Hurricane Sandy. Si hubiera sido en el sur de Manhattan, hubiera sido más fuerte. De la misma forma, en la vida cristiana hay tiempos malos. Hay tiempos de tempestad. Hay tiempos de huracán. Y nuestra vida cristiana tiene que estar fundamentada. ¿Cuáles son algunas de esas tempestades? ¿Cuáles son algunas de esos momentos malos? Bueno, mis hermanos, podría ser ataques de afuera, persecuciones, ataques. Jesucristo mismo, Él dijo en Juan 15:20, no hay que buscarlo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, si a Cristo atacaron y persiguieron, ¿quiénes somos nosotros para que no nos ataque y no nos persigue? También podría ser en forma de pruebas. Adoramos al Señor con un himno acerca de pruebas. Que el Señor permite en nuestras vidas para poder refinar nuestra fe, para hacernos más puros y fuertes en la fe. 1 de Pedro 1:7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces podría ser persecuciones, ataques, podría ser en forma de pruebas que el Señor permite en nuestra vida, podría ser en formas de ataques de parte de Satanás, cuando Él tira sus dardos en contra de nosotros, o cuando Él como león rugiente está buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5:8-10 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establece. Entonces Satanás busca a quien devorar. En el camino, una hermana dijo, es increíble que cuando uno se esfuerza en seguir al Señor y trata de hacer lo que el Señor quiere que hagamos, más difícil se pone las cosas. ¿Por qué? Porque como la iglesia en Roma tenemos un blanco en nuestra espalda. Y Satanás y sus huestes demoníacas andan buscando a quien devorar. Entonces,
Las tempestades de la vida cristiana podrían ser ataques de afuera, persecuciones, podrían ser pruebas que el Señor permita en nuestra vida con el bien de madurarnos, de refinarnos. Podría ser en forma de ataques de parte de Satanás y sus demonios, o podría ser simplemente nuestra propia debilidad en la carne, nuestra pecaminosidad. Romanos 7, 21 al 25. Búscalo. Romanos 7, 21 a 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, en mi carne, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido miserables? El apóstol Pablo presenta ahí una disyuntiva, una dualidad, se puede decir, de existencia para el creyente. La ley de su mente, lo que él tiene en el corazón, es querer obedecer al Señor y deleitarse en las cosas del Señor. Pero también tiene la ley de su carne, que es la ley del pecado, que mora en su cuerpo. La mente quiere hacer algo y el cuerpo quiere hacer otra cosa. Todos nosotros hemos experimentado esto. Y todos nosotros hemos sentido miserables. ¿Cuántos dicen amén? Y él dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando él dice este cuerpo de muerte, es su cuerpo que le lleva a la muerte. Amén. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y es una lucha que el creyente tiene. Porque no hemos sido transformados en la carne todavía. Eso vendrá cuando Cristo venga por segunda vez. Y nosotros seremos transformados. Nuestros cuerpos se vestirán de inmortalidad y incorrupción. Y seremos desvestidos, por decir, de inmortalidad y de corrupción. La realidad, mis hermanos, es que hay tantas razones y tantas ocasiones donde nosotros podemos caer como creyentes, a tropezar como creyentes, donde nosotros queremos simplemente rendirnos como vencidos, tirar la toalla y volver al mundo. Y la verdad de las cosas, tenemos esas ocasiones y tenemos esas razones. Pregunto, ¿te has sentido así en algún momento en su vida cristiana? Yo me he sentido así. Nunca con el deseo de volver al mundo, pero me he sentido como un fracaso. ¿Te has sentido desalentado? ¿Te has sentido como un fracaso? ¿Has experimentado los ataques, los desafíos de la vida cristiana y que nunca paran? Bueno, creo que todos nosotros hemos sentido de esta forma y la realidad es que nosotros no podemos tener victoria en la vida cristiana según nuestra propia fuerza. En nuestra propia fuerza no podemos vencer la persecución. En nuestra propia fuerza no podemos vencer a Satanás y a sus ataques. En nuestra propia fuerza no podemos tener victoria en el medio de las pruebas. En nuestra propia fuerza, no podemos conquistar la debilidad de la carne. Hermanos, necesitamos el poder de Dios. Necesitamos la fuerza de Dios. ¿Cuándo dice amén?
Busca 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. 2 Corintios capítulo 12, de versículos 7 a 10. Una prueba había llegado a la vida del apóstol Pablo. Y una prueba de salud. Bueno, algunos lo interpretan como una prueba de salud. Realmente no se sabe exactamente lo que era el aguijón de la carne que él tenía. Versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Entonces, Pablo había hablado acerca de los tiempos altos que él había tenido en la vida cristiana, en los versículos anteriores. Y ahora él dice, y para que la grandeza de esos altos en su vida cristiana, y para que la grandeza de las revelaciones que él tuvo no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee. De la misma forma que el Señor había permitido que Job fuera abofeteado por Satanás, el Señor había permitido que Satanás abofeteara a Pablo. Es lo mismo con el himno que acabamos de cantar. Y entonces, dice aquí, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me va a abofetear, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no quería el aguijón, ¿cierto? Nadie le gusta sufrir. Nadie le gusta. ¿Quién es que le gusta quemar la mano a propósito? Nadie. ¿Cuál es la inclinación natural del cuerpo cuando se acerca una llama? Se resiste. No quiere. Aún un niño pequeño, un bebé, entiende lo que es el dolor y quiere huir del dolor. Y nosotros somos iguales. Nadie aquí puede vencer en la vida cristiana en su propia carne, en su propia fuerza. Imposible. Y necesitamos el poder de Cristo en nosotros. Necesitamos el poder de Dios en nosotros. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros para poder llevar las pruebas, para poder tener valentía en el medio de las persecuciones, para poder sobrellevar los ataques del diablo. Nosotros no lo podemos hacer en nuestra carne. Y el fundamento de nuestra vida cristiana en el medio de esas tempestades es el Evangelio de Cristo. Vamos a ver de qué manera. Volvemos a Romanos 16, versículo 25. Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros. Cuando dice y al que, se está dirigiendo a alguien, ¿cierto? Y al que. Y ese quién es el versículo 27. Al único y sabio Dios. Y al que, o sea, Dios, el Señor, puede confirmaros. Es el Señor que nos afirme. No es mi inteligencia. No es mi carácter.
No son mis músculos y no tengo. Eso fue un chiste, hermanos. Es el Señor que nos confirma, que nos fortalezca, que nos establece como creyentes. Ahora, esto no es algo donde nosotros simplemente tiramos las manos al aire y esperamos que el Señor haga algo, sino que Él nos establece según, versículo 25, y al que puede confirmaros, o sea, Dios puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Cuando Pablo dice según mi evangelio, Pablo no tenía un evangelio diferente al evangelio de Jesucristo. Cuando él dice, y según mi evangelio, él está diciendo, según el evangelio que yo he predicado. El evangelio que he traído a vosotros. Las buenas nuevas que he traído a vosotros. Que es el evangelio explicado en Romanos 1 hasta el 16. Y él dice, y la predicación de Jesucristo. Cuando dice la predicación de Jesucristo, significa la predicación acerca de Jesucristo. Los dos son lo mismo. El evangelio que Pablo traía era la predicación de Jesucristo. Los dos son lo mismo. Es el evangelio, es el mensaje de Jesucristo que nos establece, que nos confirme, que nos hace firmes. Vamos a recordar, mis hermanos, qué es el evangelio en su plenitud. Es el perdón de pecados en Cristo. ¿Cuándo dice amén? Amén. Pero no solamente es perdón de pecados, también es nueva vida, nuevo nacimiento y nueva vida en Cristo. Es unión con Cristo. Es tener el Espíritu Santo morando dentro de uno. Es santificación a través de la presencia del Espíritu Santo en uno y el poder que el Espíritu Santo nos da para vivir santamente. Es esa glorificación en el futuro que hemos de experimentar cuando Cristo venga. Y nuestros cuerpos serán transformados, hechos inmortales e incorruptibles. Es el fin de este mundo que nosotros conocemos y un nuevo cielo y una nueva tierra. Es en estas verdades, estas realidades, que nosotros somos fundamentados y sostenidos en momentos de dificultad en nuestra vida cristiana. Es en ese conocimiento, mis hermanos, que estamos seguros en Cristo, salvos, sellados y santificados hasta el fin, hasta el día de la glorificación. Busca 1 de Pedro 1:3. 1 de Pedro 1:3. Hermanos, ¿cómo sería posible vivir una vida cristiana si nosotros estamos perdiendo la salvación cada 5 minutos? Amén. ¿Cómo podríamos vivir la vida cristiana si creemos que porque alguien me hace algo malo en el tren y yo tengo un mal pensamiento, ya perdí la salvación? Hay gente que cree así. Uno no puede edificar una vida cristiana de esa manera si el fundamento siempre se está derribando. 1 Pedro 1:3 al 5. Dice la palabra del Señor. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Cuántos son renacidos aquí? Levanta la mano. Amén. Nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois, que somos, que usted es, que yo soy,
guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria a Dios. Hermanos, en la seguridad de la salvación somos confirmados. En la seguridad de la salvación somos establecidos. En la seguridad de la salvación, que depende del poder de Dios, nosotros somos hechos firmes. Amén. ¿Merecemos ir al cielo? De ninguna forma. Es la pura gracia de Dios. Y por su gracia nos mantiene guardados mediante la fe. Entonces, por el Evangelio, en el Evangelio somos confirmados porque somos seguros en las manos del Señor. Pero también en el Evangelio somos confirmados porque es en el conocimiento, como en el saber que como el pueblo redimido de Dios, hermanos, podemos acercar a su trono confiadamente sabiendo que hallaremos gracia y misericordia. Somos guardados para salvación, pero también cuando nosotros caemos, podemos volver a papá. Podemos acercar a su trono. No importando nuestra condición. Como el padre del hijo pródigo, nos espera con brazos abiertos. Y podemos acercar a su trono confiadamente, sabiendo que hallaremos gracia y misericordia. Busca Hebreos capítulo 4. Hermanos, al repasar estas verdades del Evangelio, debemos de concientizarnos. Hermano, yo no entiendo cómo puede haber creyentes maduros en la fe que se consideran santurones en comparación con otros. Amén. Si somos honestos de quiénes somos y cómo somos. El himno habló que el Señor revela los secretos de su corazón. Nosotros sabemos quiénes somos y lo que sentimos y lo que pensamos y aún lo que hemos dicho y lo que hemos hecho. Y Pastor Genaro, yo no sé cómo a un creyente nacido de nuevo se puede creer la cuarta parte de la Trinidad al lado de un hermano. Todos nosotros somos miserables delante de Dios y somos redimidos por su gracia, no porque hay algo en nosotros. Y por su gracia, su trono siempre está disponible a nosotros para ir a donde Él. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cuando dice ahí profesión, no significa que soy médico y eso es mi profesión. Mi declaración de fe, que soy creyente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, la función de un sacerdote es para representar al pueblo y interceder delante de Dios de parte del pueblo. Eso es la función de un sacerdote. Y nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Entonces, teniendo Él como nuestro sacerdote, podemos perseverar, podemos retener nuestra profesión que Cristo es nuestro Señor y Salvador.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Él entiende quiénes somos nosotros. Él entiende cómo somos nosotros. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse, no puede tener simpatía por nosotros debido a nuestras debilidades, sino uno que también fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entre paréntesis, eso no significa que Cristo fue tentado en su interior por el pecado, sino que tentación de afuera vino hacia él y nunca fue tentado. Y él aguantó y él lo enfrentó sin pecado. Entonces, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede combatir de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. No hay nada en nuestra vida que ha de sorprender a Jesucristo. Porque Él tomó la forma de carne, fue encarnado y vivió entre nosotros y sabe cómo es ser un ser humano. Y Él compadece de nuestras debilidades porque fue tentado en todo, pero sin pecado. El jueves y viernes estuve en Lancaster, Pensilvania, para una conferencia de administradores de escuela cristiana. Y entonces estuve allá. Vi muchos Amish allá. Muy interesante. Pero hubo dos situaciones donde yo pude compadecer de alguien allá en esa conferencia. El primero, había un principal de Virginia que estaba en la conferencia y el hijo de él estaba en la emergencia. Resulta ser que el hijo es diabético, exactamente como mi esposa. Y entonces era como casi una hermandad entre nosotros. Y comparamos cómo es tener un ser querido que tiene diabetes tipo 1. El día siguiente hicimos un ejercicio en una sesión donde el facilitador del ejercicio dijo, comparte con nosotros una situación donde alguien te ha bendecido simplemente escucharte. Y había otro ahí que él es de Idaho, que estaba allá. Y resulta ser que su esposa tiene cáncer en este momento. Mismo tipo que mi esposa tuvo. Y entonces me acerqué a él y ella terminó quimioterapia en julio. Entonces yo sé exactamente lo que el hombre está viviendo en este momento. Me acerqué a él después y le pregunté por la esposa, ¿cómo está ella? Y él dijo, yo no sé si usted sabe cómo es tener su esposa pasando por quimioterapia. Y yo le dije, yo sé exactamente cómo es. Y era como una hermandad en ese momento también. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos hermandad con Cristo. Él no experimentó lo que nosotros estamos experimentando en cuanto a pecar, pero Él entiende cómo es ser tentado. Y Él compadece de nosotros. Es increíble cuando uno puede acercar a alguien que lo entiende. Cristo nos entiende. Y Él intercede. Y su trono, el trono de Dios está abierto para nosotros a hallar gracia y misericordia en el momento, en el
para un socorro oportuno, dice. Una ayuda, un auxilio oportuno. Eso es el Evangelio. En eso estamos fundamentados. ¿Cuánto dicen amén? También somos fundamentados en el Evangelio, al saber que cuando nosotros pecamos, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos a nuestros pecados. Busque 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Qué significa que Él es fiel? Que siempre lo hará. Cuando uno es infiel, uno no es constante, no cumple. Y aquí dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay perdón. Hay perdón. También estamos fundamentados en el Evangelio al saber que Él va a terminar la buena obra que ha comenzado en nosotros. Busca Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Si usted está en Cristo, si usted ha creído en Cristo como su Señor y Salvador y has nacido de nuevo, Él ha comenzado una buena obra en usted. Y varios de nosotros hemos experimentado cambio, transformación en nuestra vida, donde hemos experimentado los frutos de un nuevo corazón y una nueva mente. Pero también metemos la pata. Amén. Y gracias al Señor que la terminación de esta obra que ha comenzado no va a depender de nosotros. ¿Dónde estaba? Yo hablo con tanta gente, se me olvidan las conversaciones ahora. Estaba conversando con alguien acerca de... Lo vi en Brasil y lo vi en la República Dominicana. Yo no he ido a México, entonces no sé si eso pasa en México. Que cuando uno está en el autopista a veces y mira edificios que han sido comenzados, pero no han sido terminados, y lo dejaron a medias y están en esa condición por años. ¿Sabe a lo que me refiero? Se ve edificios que comenzaron, pero no terminaron. Y la verdad de las cosas son una vergüenza y un oprobio para esos dueños o para el gobierno si es un proyecto gubernamental. La vida cristiana no es así. El Señor ha comenzado en nosotros y no nos va a dejar en medias. Amén. ¿No nos va a dejar en medias o de medias? A medias. Oh, tercera opción. Ok. A medias. En medias con calcetines. No nos va a dejar, no, nos va a dejar con zapatos. No nos va a dejar a medias, gracias, a medias, sino va a terminar, va a perfeccionar lo que ha comenzado. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la terminará, la culminará hasta el día de Jesucristo. Cuando Cristo venga, Él va a terminar. Ahora, algunos están más avanzados que otros.
Amén. Porque a veces nosotros impedimos la obra de Dios en nuestra vida por nuestra terquedad, por nuestra indiferencia, por nuestra vagueza, ¿se dice? Por ser perezosos. Entonces, a veces nosotros impedimos la obra de Dios en nuestra vida. Pero seguro es que si estamos en Cristo, cuando Cristo venga, cuando Cristo venga, todo va a ser terminado por Él. Seremos transformados, seremos glorificados, seremos coherederos con Él, reinaremos junto con Él. Él va a terminar lo que ha comenzado. No vamos a quedar en el día de Jesucristo como un edificio hecho a medias. Vamos a ser un edificio resplandeciente, lindo para la gloria de Dios. También en el Evangelio nosotros somos confirmados, establecidos, hechos firmes al saber que somos equipados o estamos equipados con la armadura de Dios para poder enfrentar los ataques del enemigo. El Señor no nos ha dejado desnudos en el medio de los ataques del enemigo, sino que nos ha dado armadura. Busque en sus Biblias Efesios 6:11. Efesios 6:11. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, establecidos contra las acechanzas del diablo. Y no voy a enumerar los componentes de la armadura de Dios, porque eso sería otra enseñanza. Pero tenemos su palabra, tenemos su espíritu, tenemos el evangelio, tenemos la fe para poder repeler y atacar y defendernos en contra del diablo. Entonces, en el evangelio, mis hermanos, somos confirmados, somos hechos firmes, somos establecidos como un edificio con fundamento sólido de roca. ¿Cuánto dice amén? Amén. Entonces, con todo esto en mente, entendiendo de qué manera el Evangelio es el fundamento de la vida cristiana, ahora vamos a ver dos aspectos del Evangelio que el Señor a través de Pablo destaca, nos hace notar en este pasaje. Volvemos a Romanos 16. Romanos 16. Entonces hemos visto que nosotros somos establecidos, confirmados en el Evangelio, somos hechos firmes. Y la primera cosa acerca del Evangelio que tenemos que entender es que somos hechos firmes en el Evangelio porque el Evangelio en sí mismo es firme. Fue decidido y prometido y cumplido y será cumplido por nuestro Dios, por nuestro Señor fiel y poderoso. Mira versículos 25 y 26. Y al que puede confirmaros, el Señor, y el Señor que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Este punto es, el Evangelio fue prometido, es firme porque fue prometido.
El Evangelio fue decidido de parte de Dios hace mucho tiempo. Podemos ver en el versículo 25, según la revelación del misterio. ¿Qué es un misterio en la Biblia? Un misterio no es algo como algo que no se puede conocer. Un misterio es una verdad teológica oculta en el Antiguo Testamento, pero hecho visible y conocido en el Nuevo Testamento. Se ve en el Antiguo Testamento aspectos, how do you say hints? Se me olvida la palabra para hints. ¿Pistas? Pistas en el Antiguo Testamento del Evangelio, pero son hechos visibles en el Nuevo Testamento. Eso es la idea de un misterio. Entonces dice aquí, según la revelación. Esa palabra revelación lo vimos en Romanos capítulo 1. Y revelación, la idea es cuando uno tiene una plataforma para una obra de teatro y todos los actores y todo el escenario está detrás de la cortina y no visible a la audiencia. La revelación es ese momento cuando las cortinas se abren. Así. Y todo lo que está oculto detrás de la cortina se hace visible a la audiencia al abrir la cortina, al revelar lo que está por detrás. Entonces la idea aquí es que según la revelación, a ser visto del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. El Evangelio fue decidido hace mucho tiempo atrás. Podemos ver que era una revelación, es un misterio oculto, escondido en tiempos pasados. Hermanos y hermanas, el Evangelio siempre ha sido el plan de Dios para nosotros. Dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Siempre ha sido el plan de Dios. No fue el plan B de Dios cuando vio que Adán y Eva pecaron. Y entonces Dios vio que Adán y Eva pecaron y dijo, ¿qué vamos a hacer ahora con esta gente? Y Cristo levantó la mano y dijo, yo voy allá para rescatarlos. No fue así, mis hermanos. No es bíblico. Desde antes de la fundación del mundo, el Evangelio ha sido el plan de Dios. El Señor sabía, antes que Adán y Eva fueron creados, que ellos caerían y que el pecado y la muerte entraría en el mundo. Nótese, esto no significa que el Señor causó que Adán y Eva pecaran, sino que ellos, en su estado de inocencia y libre albedrío, ellos eligieron entre el bien y el mal, y eligieron el mal. Y el Señor en su presencia y omnisciencia sabía que ellos iban a elegir el mal. Y como resultado, antes de fundar el mundo, antes de crear a Adán y Eva, Él determinó que el Hijo de Dios, la segunda persona divina de la Trinidad, tomaría la forma de la carne para ofrecer salvación a todos los hombres y para dar salvación a los que creen en el Hijo. Busquen sus Biblias, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Uno quizás preguntaría, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué iniciar todo eso al crear el mundo y crear a Adán y Eva? La respuesta es, Él los creó sabiendo que iban a pecar, pero también proveyó una solución para su pecado. Amén. Proveyó y ofrece libremente a cualquier persona salvación en Cristo Jesús. Y si alguien no recibe esa salvación, es porque decide no recibir esa salvación. Amén. 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino
con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, nosotros somos rescatados de nuestra mala manera de vivir. No somos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino que somos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. El Evangelio, la obra de Cristo, eso fue destinado y determinado de parte de Dios desde hace mucho tiempo. Eso no se refiere a la aplicación de la obra de Cristo en la vida de uno, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero está hablando de la obra redentora de Cristo. El sacrificio de Cristo como Cordero. Ahí es lo que el versículo dice. Fue desde antes de la fundación del mundo. Siempre ha sido el plan de Dios. ¿Desayunaron hoy día? Si no desayunó, no es culpa mía. Había pan, no llegó a tiempo. Sigamos. Hubo una determinación de que Cristo, como Cordero de Dios, sería sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Y esto lo podemos ver prometido al pueblo de Dios en las Escrituras. Dice en Romanos 16, versículo 26, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, el Señor decidió desde antes de la fundación del mundo y a través de la historia de Israel y las promesas en la Biblia y los mensajes a los profetas, Él cumplió su propósito. Esa decisión fue fielmente ejecutada de parte de Dios. Hermanos, el Evangelio es el cumplimiento de las promesas de Dios que Él ha provisto a través de 4,000 años de historia, culminando con el nacimiento de Jesucristo registrado en las Escrituras. ¿Dónde podemos ver esas promesas en las Escrituras? Si nosotros miraríamos todos los versículos del Antiguo Testamento que hablan de Cristo o presentan el Evangelio, pasaríamos semanas estudiándolos. Pero vamos a mirar 3 versículos brevemente. Busquen sus Biblias, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. El Señor, inmediatamente después que Él da sentencia a Adán y Eva por su pecado, ya le ofrece esperanza. Génesis 3, 14 al 15. Dice la palabra del Señor. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa simiente ahí que se habla de la mujer, simiente de la mujer, es Jesucristo. Esta simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la primera promesa. El simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de Satanás. Va a vencer a Satanás para siempre. Busquen sus Biblias, Isaías capítulo 53. Este simiente sería redentor, que sufriría por el pecado del hombre y tomaría sobre sus hombros su culpa. Isaías 53 del 1 al 7. Isaías 53 del 1 al 7. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura.
le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, pero por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en ese siervo sufriente, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa profecía fue 700 años antes de Cristo, cumplido en la vida de Cristo. Entonces, promesa hace 6,000 años atrás con Adán y Eva, promesa 700 años antes de Cristo. Busque en sus Biblias Ezequiel 36, del 25 al 27. Y como producto de la obra de ese Redentor, somos perdonados porque Él cargó sobre Él nuestros pecados, pero también seremos hechos nuevos a través de la obra de ese Redentor. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo delante de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, producto de la obra de ese Redentor, un nuevo corazón y un nuevo espíritu. El Señor pondrá su espíritu en nosotros. El primer punto fue, el Evangelio es el fundamento de nuestra vida cristiana. Segundo punto es, el Evangelio es fundamento para nuestra vida cristiana porque es firme. El Evangelio es firme porque Dios lo prometió y Él cumplió su promesa y está cumpliendo su promesa. Y si Él ha cumplido su promesa hasta el día, ¿no será que Él cumplirá sus promesas hasta el día de mañana? Claro que sí, mis hermanos. ¿Por qué debemos entonces de importarnos acerca de la promesa del Evangelio? ¿De qué manera nos ayuda a establecernos, confirmarnos en nuestra vida cristiana? Tengo algunas razones breves. Primero, nos enseña que el Evangelio no fue inventado por los cristianos, sino que es el cumplimiento de promesas que Dios dio a través de sus profetas en las Sagradas Escrituras. En otras palabras, nuestra fe no es ficticia. Nuestra fe no es ficticia. Y nuestra fe no es irracional. Está sobre fundamento sólido. Dios hizo promesas y vemos cumplimiento de profecías, de promesas de parte de Dios hasta el día de hoy. Usted se da cuenta que la verdad que usted cree hoy día, el hecho que usted está aquí en este lugar, en este día, escuchando la predicación desde este libro, son el cumplimiento de promesas que el Señor había hecho a Adán y Eva, a Moisés, a David. Son el cumplimiento de profecías entregadas a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Malaquías y a otros.
Lo que nosotros somos hoy día, aquí, es el resultado de la promesa que el Señor cumplió hace 2000 años atrás con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión. Estamos aquí en este día. Comenzó en la iglesia, lo que estamos haciendo aquí en este día comenzó hace 2000 años atrás en la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Nuestra fe, nuestra iglesia, lo que somos, lo que experimentamos hoy día, hermanos, no es un accidente. Es el cumplimiento de los propósitos de Dios. Es el cumplimiento de los propósitos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Segundo, nos debería de alentar porque vemos que el Señor es fiel para cumplir sus promesas. El Señor el Señor prometió hace 4000 años atrás la venida del Mesías y Él lo cumplió en la vida de Jesucristo. Las promesas que el Señor hace serán cumplidas, aunque el tiempo en que Él lo va a cumplir no es el tiempo que necesariamente esperamos. Las promesas que el Señor hace en su palabra serán cumplidas. En la vida cristiana nosotros nos aferramos a promesas de Dios. Amén. Y si Él ha sido fiel en promesas anteriormente, ¿no nos dará entonces aliento y fe para confiar en sus promesas para mañana? Amén. Entonces, el hecho que todo el Evangelio es el plan de Dios que está siendo ejecutada, debería de alentarnos en confiar en las promesas de Dios. Y por último, la fuente de nuestro conocimiento y la autoridad sobre la fuente de nuestro conocimiento del Evangelio es este libro. Porque dice en Romanos 16, dice, pero ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas lo que nosotros creemos y practicamos es lo que este libro dice. No es lo que yo pienso, no es lo que usted opina, no es lo que el pastor opina, es lo que las escrituras dicen. Y entonces si nosotros estamos edificando nuestra vida sobre la palabra del Señor, sobre roca sólida, estamos fundamentando nuestra vida. Amén. Tercer punto para ir terminando. Entonces, primero, el Evangelio es el fundamento de la vida cristiana. Segundo, el Evangelio es el fundamento de nuestra vida cristiana porque fue prometida. Tercero, el Evangelio tiene un fin para ser cumplido. Volvemos a Romanos 16. Dice la palabra del Señor. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, eso es el evangelio, pero que ha sido manifestado ahora, el evangelio ha sido manifestado ahora en el tiempo del Nuevo Testamento, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Hermanos, el Evangelio tiene un fin. Y ese fin es que todas las naciones, toda la gente conozcan el Evangelio para que obedezcan a la fe. Hermanos, esto siempre ha sido el propósito desde la caída de Adán y Eva. Ofrecer
perdón, ofrecer reconciliación, ofrecer restauración a través del Señor Jesucristo, a través del Evangelio, que solamente puede ser aprendido, puede ser aplicado a uno a través de la fe en Cristo. Busco Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Muy parecido este párrafo al párrafo que nosotros estamos estudiando. Pero el Evangelio, según el versículo 5, dice que es para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. El deseo de Dios, el corazón de Dios, es que todos sean salvos, es que todos llegan a la fe. Busca 1 Timoteo 2, 3 al 6. 1 Timoteo 2, 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Lo que precede es el mandamiento para orar por todos los hombres, ¿cierto? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahora el versículo 4 en adelante va a hablar del Salvador. El cual quiere que, de Dios, perdón. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. El deseo de Dios es que Cristo sea un rescate por todos. Segundo de Pedro 3:9, por favor, búscalo. Segundo de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Su fin es para que es que todos llegan a la fe. Ahora, en términos prácticos, ¿todos llegan a la fe? No. El Señor no obliga. El Señor no obliga. El Señor capacita para responder en fe y arrepentimiento. Pero el Señor no obliga. De la misma forma que Adán y Eva eligieron entre el bien y el mal en el huerto de Edén, el Señor, por su gracia, por el Espíritu Santo, capacita al hombre para elegir entre Cristo o rechazar a Cristo. Ofrece salvación a todos, quiere salvación para todos. Eso es el corazón de Dios. Es el fin del Evangelio, que todos lleguen a la fe. Y hermanos, esto debería de animarnos en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque su deseo para nosotros es que lleguemos a la fe y que vivamos en obediencia en la fe. Y es por su gracia que Él nos da los medios. Él nos da su Espíritu, su palabra, su iglesia. Hermanos, el Señor está en favor de nosotros. Busque Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31.
Eso me hace pensar que es la mañana, me asustó. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién, hermanos, quién puede acusarnos? Dios es el que justifica. Él nos perdona. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. El fin del Evangelio es que todos sean salvos y vengan a la obediencia, a la fe. Y nosotros que hemos creído, el Señor está en favor de nosotros. Está en favor de nosotros. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada. El Señor no es como un entrenador de un equipo de fútbol. Solamente hay 12 posiciones. Y cada uno de nosotros tenemos entonces que candidatarnos, por decir, para conseguir ese lugar en el equipo. No. El Señor quiere un equipo de billones. ¿Me entiende? ¿Cuántos aquí conocen de ese programa de televisión? No sé cómo se dice en español. Survivor, sobrevividor. Donde lo mandan a una isla, 10 personas y solamente uno puede sobrevivir y ganar. Es el contrario, mis hermanos. La vida cristiana no es Survivor, no es un juego de sobrevividor. Él quiere que la isla de la vida cristiana esté llena de gente. Él quiere que el reino de Dios esté lleno. Es el corazón de Dios. Y el Señor quiere que nosotros tengamos éxito y fruto y bendición en la vida cristiana. Él no está esperando a tropezarnos para ver si vamos a caer. No. El corazón de Dios es que todo el mundo sea salvo y caminando en obediencia a Él. Amén. Eso es lo que el Señor desea y eso debe de alentarnos, mis hermanos. Termino con esto. ¿Tienen hambre? Hermanos, el Evangelio es el fundamento en el cual nosotros estamos parados. Nuestro Dios, lleno de amor, que ni escatimó su propio Hijo, sino lo ofreció a Él por nosotros como sacrificio para que usted y yo, que merecemos condenación eterna por nuestro pecado, que seamos perdonados de nuestros pecados, nacidos de nuevo, sellados con el Espíritu Santo y perseverando hasta el día de la salvación, cuando nosotros seremos redimidos completamente, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando seremos revestidos de inmortalidad e incorrupción, en vez de mortalidad y corrupción, y reinaremos con Él para siempre en una nueva tierra. Pero hay algo importante en el versículo 26, Romanos 16, 26, que tenemos que notar. Voy a leer desde el 25 para que
para que compenetre en su mente y su corazón estos versículos. Y al que puede confirmaros, está refiriendo al Señor, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Hay algo importante aquí, y es las palabras en el versículo 26, cuando dice, y que por las escrituras. Eso significa, y que por medio de las escrituras. Y usando las escrituras, significa que las escrituras son un mecanismo para algo. ¿Para qué? Para que el evangelio de Cristo se hace conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Dice, y que por las escrituras de los profetas, y ahora brinque a la cláusula, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Qué es la idea? Hay un mundo que necesita escuchar el evangelio. Y es a través de las escrituras es que se hace conocer. ¿Se hace dar a conocer? Se hace dar a conocer el evangelio. Hermanos, hay un imperativo aquí para nosotros de predicar el evangelio. Tenemos que hacer que la gente conozca el evangelio. Busco Romanos 10:11. Romanos 10:11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ok. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora el versículo 14 en adelante nos enseña cómo la gente puede llegar a ser salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, para poder invocar el nombre del Señor, tiene que creer. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, para poder creer, tienen que oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Para que ellos oigan, alguien tiene que predicar. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, tenemos que llevar el evangelio a otros, al predicar el evangelio, para que ellos oigan y crean, para poder invocar el nombre del Señor para ser salvo. Al final, mis hermanos, ¿no es eso la comisión que el Señor nos dio? No hay que buscarlo. Dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es muy apropiado que el libro de Romanos termine con este concepto, esta idea, que el Señor quiere que el Evangelio se da a conocer a través de las Escrituras y que nosotros tenemos que llevar la palabra del Señor a las naciones. A nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, a nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. El próximo sábado vamos a salir a testificar. Ya ustedes son expertos en Romanos del 1 al 16. Hay que salir.
hay que dar testimonio a nuestro vecindario, hay que dar testimonio a sus amistades, hay que dar testimonio, hay que predicar a sus colegas, a sus compañeros de clases. Hay que predicar el Evangelio, mis hermanos. El Cristo viene y viene bien pronto. Cristo viene y viene bien pronto. Entonces, mis hermanos, vamos a terminar este culto, por esta parte del culto, y también el libro de Romanos, leyendo el versículo 27, todos juntos en voz alta, pónganse de pie. Eso debería ser nuestro ánimo en este momento. Debemos de quedar maravillados con el Señor por lo que hemos aprendido en 8 años y medio en el libro de Romanos. Todos en voz alta, versículo 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.